Hola, Ana. Buenos días, ministra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ministro, buenos días. Hola. Estamos a 3 días del referéndum británico. No sé si usted comparte lo que decía su colega de Luxemburgo, que un Brexit podría ser el principio de un efecto dominó de otros países del este. Bueno, depende, depende, por supuesto, de que se produzca el Brexit, cuál sea la reacción. La reacción en un doble frente. En un primer frente, en el nuevo marco de relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea, y en segundo lugar, en la reacción del resto de los países que quedasen en la Unión Europea después de la salida del Reino Unido. Respecto a la primera cuestión, relaciones Reino Unido-Unión Europea, del que dependen los probables o posibles costes de la separación. Se están manejando tres fórmulas. Que el Reino Unido se integrase en el espacio económico europeo, con Noruega, con Liechtenstein y con Islandia. Como ustedes saben, en ese caso se mantendrían la libre circulación de personas, mercancías, capitales y servicios, y el Reino Unido haría una aportación al presupuesto comunitario. En ese caso, las relaciones de comercio y las relaciones de inversión no tendrían que alterarse significativamente, puesto que se conservan la libertad de circulación en general. La segunda opción es Suiza, en que también se mantiene la libertad de circulación de personas, mercancías, servicios y capitales, pero no hay aportación al presupuesto comunitario. Y la tercera, que es la más probable, es una fórmula similar al CETA, que es el acuerdo con Canadá, que es un acuerdo de libre comercio con exoneración de aranceles del 99% de los productos que se intercambian. Yo creo que esa es la más posible, porque si el Brexit sale, respondería al deseo de controlar las fronteras, es decir, de limitar la libre circulación de personas, sin alterar las corrientes de bienes, de capitales o de servicios, y esa es la fórmula canadiense. En ese caso yo creo que habrá volatilidad en los primeros días, pero a corto o medio plazo la situación tendería a estabilizarse. Respecto a la segunda pregunta, es verdad que se han oído ya voces en los países de Visegrado, fundamentalmente, pidiendo una distribución de competencias que sea más respetuosa con la soberanía nacional, es decir, la renacionalización de competencias, fórmula que el gobierno español no comparte. Hungría ha hecho una petición adicional, que es una adición de fondos para compensar los fondos que perdería por la salida del Reino Unido. Y la tercera fórmula, que es la que el gobierno español propone, que es una aceleración en el proceso de integración europea, para cortar cualquier contagio, para cortar cualquier efecto de emulación y para demostrar que la salida del Reino Unido no es el principio del proceso europeo. El documento que podría servir de base para ese salto cualitativo, ese salto adelante, sería el famoso de los cinco presidentes que se presentó el año pasado. Y esa es la fórmula que España apadrina, es decir, profundizar en el proceso de integración europea para cortar de raíz cualquier tentación de renacionalizar competencias o de dar pasos atrás, o para que se pudiese interpretar la salida del Reino Unido como un final, como un principio del fin. No expresamente, pero yo sí añadiría a ese documento el tema de los eurobonos, como he dicho siempre. Eurobonos que en una primera fase estarían condicionados a reforzar los controles sobre el déficit, deuda, desequilibrios macroeconómicos y reformas, como está en el documento de los cinco presidentes, y que en una primera fase serían bonos mancomunados, porque los bonos solidarios requerirían una modificación del tratado. Pero en cualquier caso, lo que se necesita es una señal de que estamos dispuestos a seguir adelante, de seguir avanzando hacia los Estados Unidos de Europa. El núcleo sería el núcleo federal de los 19 países que compartimos moneda, acompañado, rodeado por una especie de confederación de los países que no están en la moneda única, pero que sí tienen vocación de entrar. ¿No parece que en Alemania, a un año de las elecciones, haya mucho apetito? Su mensaje más bien es, si está en alza el escepticismo, no
no hay que integrarse más. Bueno, de entrada se ha dado un paso adelante en el tema de la unión bancaria, que como usted sabe yo tengo especial cariño en el tema del Fondo de Garantía de Depósitos. O sea, tiempo al tiempo, y Alemania tiene una postura, Francia e Italia tienen otra, nosotros tenemos otra, y son cosas a discutir, y Alemania es la más interesada en que el euro sea una historia de éxito y no una historia de fracasos. Pero estando a 3 días del referéndum y viendo cómo están las cosas, ¿a usted le parece un error de David Cameron el haberlo convocado? Sin la menor duda. Mire, la Unión Europea ha hecho todo lo que podía hacer para que el referéndum tenga un resultado satisfactorio para los intereses europeos, para que el Reino Unido permanezca dentro de la Unión. Como usted sabe, se firmó un documento, Unión Europea-Reino Unido, que en síntesis establecía una determinada interpretación de los artículos de libre circulación de personas, modificación de 2 reglamentos en un determinado sentido y incorporación a los tratados de algunas declaraciones por las que el Reino Unido manifestaba su voluntad de no integrarse en una unión política o de no avanzar hacia una unión closer union, hacia una unión más estrecha, pero dejando a los países que queramos avanzar, poder avanzar, comprometiéndose a no obstaculizar ese avance en el proceso de integración. Desde Francia se está enviando, por ejemplo, el señor Macron, un mensaje también de que si sale el Brexit, de alguna forma habría que penalizar al Reino Unido. ¿Usted es partidario de...? No se trata de penalizar, se trata de establecer un marco de relaciones diferentes. El Reino Unido está fuera y lo que hay que buscar es cómo se establece ese marco, esa relación entre la Unión Europea y un país que ha salido, que se convertiría en un país tercero. Y le he explicado las fórmulas que en mi opinión se pueden barajar. Y es más, he indicado que en mi opinión lo que al Reino Unido le va a convenir, puesto que el eje de la campaña del Brexit es la reasunción de competencias y el control de fronteras, la fórmula canadiense, el CETA, que es el Comprehensive Economic Trade Agreement.